Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron esta quincena? Les doy la bienvenida a otro capítulo del podcast que puede hablar de todo o de nada. El podcast que puede ser lo que vos quieras que sea. Ojo con lo que querés. El otro día estuvimos hablando de los consejos y terminamos diciendo que tal vez la forma en la que nos educaron contribuía al cómo pensamos los consejos. Si no entendés por qué se puede hacer esa conexión, te recomiendo que vayas a ese episodio, lo escuches y después vuelvas acá a ver si así te parece lógico lo que estoy diciendo. Por lo cual, hoy nos vamos a enfocar en la educación. Mamá, no me pegues si digo algo mal. Vamos a hablar de ciertos paradigmas de la educación, cuál es el que creo que más se aproxima a la forma en que se me enseñó a mí en la escuela. No puedo generalizar demasiado porque no tengo los conocimientos para hacerlo. El porqué de esta relación entre la educación y los consejos, y un poco de qué cosas me gustaría que sean distintas. Intentaré ser lo más conciso posible en cada término, pero entiendan que es un tema muchísimo más complejo de lo que hablaremos acá. Así que con mucho de lo que hablar, arranquemos con el tema de hoy. Sí, mi nombre es Santiago Moll y esto es La Vida en un Podcast. ¿Cuánto de qué hablar? ¿Cómo arrancamos? Bueno, podemos empezar por el principio. ¿Cuáles son estos paradigmas de la educación de los que le hablé en la introducción? Hoy vamos a hablar de dos que me parecen importantes en nuestra educación y que contrastan el uno con el otro. El conductismo y el constructivismo. Sé que hay muchos más, pero nos concentraremos en estos dos. El conductismo es una teoría psicológica que define el aprendizaje como un cambio en el comportamiento de la persona. Se basa en un modelo de estímulo-respuesta, en donde al final es esa asociación de la respuesta a un estímulo determinado lo que termina siendo el aprendizaje. Por lo cual también basa bastante del modelo en la memoria y en las conductas aprendidas. El ejemplo más claro para este paradigma es el del perro y la comida. Creo que es un ejemplo que muchos conoceremos. Básicamente lo que se hizo fue encerrar a un perro en una habitación y hacerle sonar una campana poco antes de darle de comer. Y esto lo repitieron muchas veces hasta que se empezaron a dar cuenta que el perro cada vez que escuchaba la campana empezaba a salivar más y a prepararse para comer, aun cuando la comida no estaba cerca. El perro logró asociar una respuesta o un resultado, el de prepararse para comer, en base a un estímulo externo, en este caso el sonido de la campana, solo con la repetición de esa acción. Este concepto luego fue llevado a las personas, en donde ahora es el alumno el que debe recibir un estímulo determinado, dado en este caso por los profesores, para poder generar los resultados esperados. Uno de los fundamentos de este paradigma es el de creer que hay una relación directa entre la enseñanza y el aprendizaje. Si yo enseño, alguien va a aprender. Con esto en mente, el profesor es la fuente de conocimiento y debe pensar qué respuestas quiere del alumno y generar los estímulos necesarios para esa respuesta. El alumno es solo un receptor de la información, por lo cual termina siendo un participante pasivo del aprendizaje. Solo debe centrarse en lograr conseguir esos resultados, muchas veces memorizándolos, y el docente es el que tiene el control del conocimiento, controla los estímulos y evalúa la respuesta del alumno. Es acá donde empiezan las evaluaciones cuantitativas, en donde se asigna una calificación al saber y se asignan recompensas y castigos. Por otro lado, existe otro paradigma que viene a romper uno de los conceptos del conductismo, y es el de separar esa relación directa entre el aprendizaje y la enseñanza. Por lo cual se empieza a entender que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Por lo cual, si alguien enseña igual para mucha gente, no todos van a aprender. Partiendo de esta premisa nace el constructivismo y empezamos a entender al alumno como un participante activo que no solo debe recibir y memorizar conocimiento, sino que debe procesarlo, relacionar con otros conocimientos previos y tiene que construirlo en base a todos los estímulos externos que tiene. El docente ahora pasará a ser una guía,
que tiene conocimiento por tener más experiencia y que puede guiar al alumno a aprender a su manera, a la manera de cada uno. Y es con esta guía que el alumno empezará a relacionar conocimientos, a construirlo primero en uno mismo y luego a construirlo socialmente. ¿Y por qué es importante que los construya socialmente? Porque si entendemos que cada alumno construye el conocimiento de distinta manera, entonces cada uno va a tener una visión distinta de cada cosa. Entonces compartirlo nos ayudará a afianzar, a entender y a que el conocimiento se expanda. Acá ya hay una marcada diferencia entre los dos paradigmas, ya que en el conductismo el docente es fuente de información que comparte con el alumno, y en ese compartir se da la enseñanza. Ahora, en el constructivismo, el docente es una guía, que debe ayudar al alumno a construir el conocimiento, y en esa relación ambos pueden salir con nuevas enseñanzas. Espero que se haya entendido. Obviamente que esto lo resumí muchísimo, pero es un tema muy largo y prefiero que se entienda al menos los conceptos más básicos. Ahora, con estas diferencias en la cabeza, empecé a pensar en cómo se me enseñó a mí. Y sí, sé que es solo un punto de vista y que tal vez mucha gente tuvo otra educación, pero acá en Argentina al menos era la postura más general porque por muchos años las normas apuntaban al mismo lado, y es el conductismo. La mayoría de nosotros fuimos educados en una clase donde había un docente parado enfrente de todos, donde los alumnos estábamos sentados en filas, escuchando, sin poder cuestionar demasiado, y el conocimiento dependía de la memorización y repetización. Al final de cuentas, lo más importante era replicar esa información en un examen, sin importar si entendiste los conceptos o no. Y es eso algo que pasaba a menudo. Mucha gente no terminaba entendiendo muchos conceptos, porque por lo general la forma de explicar era única para todos. Voy a dar un ejemplo de algo que me pasó varias veces en mi paso por el sistema educativo. Creo que esto ya lo mencioné en otro podcast, y es que a mí me ha ido siempre bien en matemática. No me costaba entenderla, pero veía que muchos de mis compañeros la odiaban. A tal punto que era una de las materias que menos gente aprobaba. Y yo terminaba siendo el que preparaba a mis amigos para darlas en diciembre o en febrero. Ahora, cuando les empezaba a explicar a mis amigos, me daba cuenta que no les era complicado entenderlos, lo cual me llamó la atención, porque uno esperaba que sea algo que les costaba, por eso no lo aprobaban, pero el verdadero problema no estaba ahí. Lo que pasaba era que en un determinado punto, ellos lo que no entendían muchas veces era la explicación de los temas. Y esto en matemáticas es un problema, porque el conocimiento es escalonado. Si vos te perdés en un punto e intentás volver varios escalones adelante, te va a costar el doble, porque te va a faltar una parte. Por ejemplo, si un chico no entiende cómo sumar, nunca aprenderá a multiplicar. Puedo aprender las tablas, sí, pero no se va a memorizar la tabla de todos los números. Por lo cual es importante que lo entienda. Ahora, si un alumno sabe sumar, va a saber multiplicar. Porque si no entiende de dónde sale que 5 por 3 es 15, por ejemplo, entonces se le puede explicar que 5 por 3 es lo mismo que 5 más 5 más 5. Si sabe sumarlo, sabe multiplicarlo. Porque al final la multiplicación es una abreviación de la suma. Entonces lo importante ahora era la explicación y la cantidad de formas que podés explicar algo. Mientras más formas tengas de explicarlo mejor, porque el que no entiende de una manera puede entenderlo de otra. Lamentablemente, y esto es completamente personal, vi muy pocos profesores que tengan la capacidad de enseñar de distintas maneras. Las escenas que yo solía ver era la de un alumno diciendo "profe, no entendí", y la respuesta del profesor repitiendo su explicación una y otra vez, hasta que el alumno ya no quería preguntar más. Obviamente sé que hay profesores distintos, que se esfuerzan porque cada uno aprenda a su manera, pero en mi vida fueron muy pocos los que vi. Ahora, ¿por qué se enseñó así? Y se sigue enseñando en muchos lugares así. ¿De dónde surge esto? Si te lo pones a pensar, esta forma de educar tenía sentido en un momento histórico completamente distinto. A partir de la Revolución Industrial, la mayoría de las personas empezaron a trabajar en fábricas,
donde pasaban gran parte del día repitiendo acciones, formados en filas alrededor de máquinas, con un capataz que le decía qué, cómo y cuándo hacer las cosas, sin mucha capacidad de cuestionar, con un parate de cierto tiempo para comer. Entonces, entendiendo que vas a pasar gran parte de tu vida en ese contexto, era lógico que yo te enseñe de esa manera, con esos patrones. Tu vida laboral iba a depender probablemente de memorizar y replicar. Entonces te enseñaré cómo hacer eso. Y por otro lado, era un contexto en el cual la información era un privilegio. La gran parte de la información eran los libros, y no todos tenían el privilegio de tenerlos. Las bibliotecas no siempre tenían todo lo mejor o lo más nuevo o en grandes cantidades, sobre todo si no estabas en las grandes ciudades. Por lo cual el memorizar esa información era clave. Miren, yo una vez escuché una entrevista de Paenza, que Paenza le hizo a Manuel Ginóbili. Esa entrevista la pueden encontrar en YouTube como Encuentro con la Generación Dorada _Manu o algo parecido. Para los que no saben, Paenza es un divulgador científico argentino, matemático, muy bueno. Y Manuel Ginóbili era un genio en el básquet, que estuvo muchos años en la NBA y que ahora está retirado. Pero en esa entrevista, Paenza le pregunta a Manu si cuando terminase de jugar al básquet pensaba hacer una carrera. Y su respuesta es que creía que no, porque entre otras cosas, él entendía que por ser Manu Ginóbili y por tener ese nombre, tenía una situación de privilegio en la cual conocía gente muy interesante en tantos temas que si él quería saber algo podía recurrir a ellos y aprender todo lo que quería. Me pareció bastante interesante su punto de vista y hasta un poco envidié ese privilegio. Aunque después me lo puse a pensar, y yo esa entrevista la vi en YouTube. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más de esa gente interesante de la que hablaba Manu en YouTube. Por lo cual al final todos tenemos ese privilegio. Obvio, yo no conoceré el número de Paenza, por ejemplo, para saber de matemática. Pero tengo acceso a un montón de charlas, de libros, de anécdotas que están en internet de él. Hoy el mundo cambió. Ahora la información está al alcance de la mano, literalmente. Cualquiera puede acceder a la información. Por más que haya gente que trabaja en fábricas, el trabajo de repetir a la perfección una acción ahora la hace una máquina que es perfecta para eso. En un mundo donde ya nuestro trabajo no depende, o la mayoría de los trabajos no dependen de memorizar y repetir, donde la información la puede tener cualquier persona, lo importante pasa a ser, para mí, la administración de la información, el saber qué buscar, qué es importante y qué no, el relacionar esa información, ser creativo, ser innovador, crear. En mi entender, es ahí donde se debería apuntar. Y sé que es difícil, porque nadie cambia de un día para el otro, nada cambia de un día para el otro. Y si a mí me enseñaron de una manera conductista, en donde yo debía un poco obedecer, y donde había alguien que sabía y yo debía aprender de él, es muy difícil después cambiar y explicar las cosas de una manera completamente distinta. Habrá patrones, habrá ciertas formas en las que hablemos y expliquemos, en donde todavía se vea esto. Y uno de los ejemplos claros son los consejos. En los consejos hacemos eso, buscamos que alguien que sabe más nos explique. Que alguien que sabe más nos resuelva un problema. Y yo lo que voy a hacer es repetir eso. Porque entiendo que es lo mejor. Porque entiendo que si el que sabe me lo está diciendo, lo tengo que hacer. No importa si sé por qué me lo está diciendo o por qué llegó a esa conclusión. Lo importante es repetir, lo importante es resolver ese problema de esa manera. ¿Qué es lo que hablamos en el episodio pasado? Habrá un montón de cosas así que seguiremos haciendo por tener este tipo de educación. Pero es importante que empecemos a darnos cuenta de en qué cosas somos así y hacia dónde podemos ir, qué otras formas de aprender hay. Cosa de poder encontrar nuestro camino y poder evolucionar en parte de eso. Sobre todo porque el mundo lo va a exigir. El mundo va a exigir que seamos más creativos. El mundo va a exigir que pensemos de otra manera. Ya lo está haciendo en gran parte del mundo.
En algún momento nos va a tocar a nosotros. Ahora, quiero terminar con una frase que escuché en un video llamado Juicio a la Educación. También lo pueden encontrar en YouTube. Y dice así: todo el mundo es un genio, pero si juzgás a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido. Cuando la escuché me impactó, porque muchas veces yo me sentí ese pez. Y estoy seguro que hay mucha gente que lo está sintiendo ahora. Y es que por muchos años la educación se centró en creer que hay una sola inteligencia. Y eso ya se sabe que no es así. Uno puede ser inteligente en muchas cosas. Maradona era un genio, indiscutible. Un genio del deporte. Nunca fue necesario que él demuestre que era bueno en lógica o matemática para demostrar que era un genio. Empecemos a entender eso. Que todos tenemos algo de eso. No nos frustremos ni nos tenemos que poner mal si no somos buenos en matemática. Todos somos inteligentes y buenos en algo. Solo hay que aprender en qué. Hay muchas inteligencias, incluyendo una que para mí es fundamental, y que no se suele hacer mucho hincapié, y es la inteligencia emocional. Pero eso quedará para el próximo podcast. Quería concluir diciendo que espero que les haya servido esta información. Sé que tiré mucho en muy poco tiempo, que hay un montón de información más que se puede buscar, que se puede investigar, sobre todo de los distintos paradigmas. Hay muchísimos más que solo el conductismo y el constructivismo. La verdad es que intenté hacerlo más resumido de vuelta para que se entienda al menos esto, de que hay muchísimo más de lo que nos enseñaron. No solo que hay muchas otras formas de enseñar, que hay otras formas de aprender, que hay otras formas de ser inteligente. Y también para mí era clave que la gente entienda que si se sintió un pez fuera del agua, como se suele decir, es por ahí, por esto. Que se entienda en uno mismo, porque a mí me pasó y fue muy extraño sentir gran parte de mi vida que yo no pertenecía a un montón de cosas. Y fue mirando estas diferencias, entendiendo estas diferencias, que pude encontrar más quién soy y qué es lo que quiero. Y para los que sí se sintieron un pez dentro del agua y la pasaron bien con esta forma de educarse, por lo menos entiendan al que no. Y entiendan el por qué no, que me parece algo sumamente importante. Así que nada, sin más que decir, al menos por hoy, me despido esperando que estén muy bien, que hayan aprendido algo, como siempre. Y recuerden que los únicos que lo detienen de ser lo que quieren son ustedes mismos. Adiós.